Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 8:30, estamos haciendo Combinación Clave en este día miércoles 8 de agosto de 2018. Vamos a pasar agosto, ya, como se dice. Estamos con El Mostrador en la Clave. Llegó ya Héctor Cosio. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, Ricardo, ¿qué tal? Estamos esperando que llegue Mirko Macari. Hay harto tema para debatir al límite, siempre al límite, con sus comentarios, con las entrevistas, sí, con las opiniones, Mirko Macari, ¿no? El límite que suele traspasar cada cierto tiempo. Sí, efectivamente, hoy día es un día como ya una tónica de todas las semanas, bastante noticiosos porque es como si la sociedad fuese el ojo de una cámara. Hoy día cada evento que ocurre en términos noticiosos te propone una foto. Y esa foto te da cuenta de un hecho y te da cuenta también de lo que no se ve en la cámara. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo claro. Tú lo introdujiste recién cuando estabas, antes de empezar la entrevista con el ministro de Bienes Nacionales, que la palabra indignación fue la que más recorrió las redes sociales ayer, luego de que se conociera este video con la operadora, con la chofer del Transantiago y su hija de 1 año, ahí amarrada más o menos en el coche al lado del asiento. ¿Por qué digo que esa es una foto? Porque más allá de la razonable indignación que genera ver y que eso pueda ocurrir y que eventualmente pueden existir ciertas explicaciones de parte de la empresa, como que en el fondo existe las salas cunas, pero había este era un caso muy especial. Lo curioso de eso es que esa imagen, a nosotros lo que nos llama mucho la atención es que es una fotografía de un estado, de una sensación, de una percepción, país que se contradice mucho, digamos, con lo que comunicacionalmente se quiere resaltar en términos económicos. Solamente en el tema de, por ejemplo, de la sala, de este tema, digamos, de esta niña que estaba trabajando con su mamá, estaba acompañando a su mamá, se da también en el contexto que luego, digamos, el gobierno lanza el plan Mujer 2018 con la sala cuna. Entonces, estamos lanzando un programa nacional de salas cunas para todas las mujeres y te contrasta con esta imagen. Entonces, ese es el foco que uno ve. Estas cunas, uno podría decir, son situaciones aisladas, pero que te dan una fotografía que en el fondo lo que te produce es darte cuenta de que hay una contradicción que es profunda. Y si eso lo llevamos, por ejemplo, a temas económicos y lo comparamos con el salario mínimo, que estas cosas yo creo que efectivamente son fotos de la realidad que no podemos eludir, y que bueno, que en el Mostrador nos esforzamos también para hacerlas un poquito más claras esas fotos. Está, por ejemplo, también el tema del salario mínimo. Ayer teníamos, ¿cierto? Ahora hace muy poco se lanzó el IPC, ¿cierto? Un 0,4% de repunte. Y lo que se percibe es que finalmente estos índices, estos números que son promedios, no reflejan el sentido de la gente en la calle, y eso genera contradicción y genera nerviosismo. O sea, el aumento de 7.000 pesos resulta a lo menos, digamos, paradigmático, porque es muy fácil compararlo con las 7 lucas del confort. O sea, exacto. De hecho, ya lo compararon algunos parlamentarios desde Chile Vamos. Ya nos vamos a meter en ese tema. Con las 7 lucas del confort salieron parlamentarios de Renovación Nacional diciendo que era indignante. O sea, tú hablabas de la indignación y ellos hablan de que es indignante que el gobierno proponga esto. El ministro Larraín hizo esa propuesta ayer, que son los 7.500 pesos que dices tú, para llegar a cerca de 280 y algo mil, con un reajuste del 2,7%, tengo entendido. Pero volviendo al tema de la indignación que tú decías de esta imagen, ahora es muy frecuente, o sea, cada cierto tiempo nos indignamos con este tipo de cosas. Yo lo he llamado que es como la época de la viralización, porque salen estos videos, salen las autoridades a hablar. Ayer, por ejemplo, a través de Twitter reaccionaron la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, a través de Twitter, diciendo que también que era indignante, que había una cosa de sentido común, y también el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg,
también diciendo que era una situación que la empresa debía entender la situación de la mujer. Ahora, tú decías, este proyecto de la Sala Cuna Universal que volvió a salir después de esto, es algo que venía del primer gobierno de Sebastián Piñera, que se está discutiendo todavía en el Congreso, o sea, que hay un proyecto al respecto, y cada vez que surgen este tipo de imágenes, claro, sale a la palestra, la gente se indigna, las autoridades reacciones, que es lo que ha pasado con el Sename también, que lo hemos visto, ¿no? Cada vez que hay un caso del Sename, todos pegan el grito en el cielo, pero después esto se duerme en el Congreso durante mucho tiempo, y son estas pequeñas imágenes o estos virales, ¿no? que vemos cada cierto tiempo, que hacen indignar a la gente y reaccionar por el momento, digamos, a las autoridades, pero después esto se duerme. Acaba de llegar Mirko Macari, lo saludamos. ¿Qué tal, Mirko? ¿Qué tal? Estaba atrapado aquí en el ascensor de Transilvania. Pasan cosas raras. ¿Algún monstruo pasan cosas raras en este... Sí, ¿un claro, vampiro? no, funciona solo, tiene vida propia. Tiene vida propia, el ascensor no sube nomás. Mira, cuando yo hablaba de foto, una cosa es el registro, el video, la viralización, el comportamiento en redes de situaciones que para la gente logra indignar y que se multiplican en función, digamos, de los comentarios en Twitter, pero ese es el registro. Cuando yo hablo de foto no me refiero al registro. No, sí te entiendo, es el momento de captar el porque momento. La fotografía te registra una situación subjetiva, que es en el fondo, claro, o sea, esa es como la realidad de los tiempos mejores, uno podría hablarlo también. O sea, es una mujer, digamos, que va trabajando y tiene que ir amarrada a su hija porque no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Sí. O sea, esa es la imagen definitiva, esa es la foto que habla de esta contradicción, de este sinsentido de alguna manera, si tú lo planteas ahí con lo que se quiere pretender proyectar, que es precisamente, claro, por ejemplo, en este caso, lanzar ahora el tema de la Sala Cuna. ¿O no? Ahora hay mucho de cinismo ahí. ¿Están hablando de la micro-mediagua? Exactamente. Ya acuñaste el concepto de media agua, ¿no? A la semana, por lo menos. Sirve para todo, en todo caso. Bueno, yo creo que algo de realidad, y yo creo ahí con lo que vimos también ayer, sí que sí. Ahora, pero hay mucho de cinismo, creo yo, sobre todo de las autoridades, porque cuando dicen hay que apelar al sentido común con esto, pero claro, o sea, hay normativa, hay una inspección del trabajo que obviamente que no funciona en este tipo de casos. Yo hoy día escuchaba declaraciones de la propia afectada, digamos, que estuvo en la dirección del trabajo contando el caso, y que decía que la empresa sabía que desde el viernes, ese era un día, pero desde el viernes estaba con la hija yendo porque la empresa le empezó a descontar, porque como tiene más de un año, y la legislación dice que a partir de un año ya no se le paga este bono, digamos, para que pueda cuidar al hijo. Ella tuvo que salir a trabajar. Tenían efectivamente Sala Cuna en la empresa, pero no se la aceptaban porque estaba enferma explicaciones puede haber muchas. Entonces, explicaciones, claro, hay muchas, pero salen y hablan del sentido común. A eso voy. O sea, una autoridad hablando del sentido común, o sea, si nos vamos a guiar por el sentido común, entonces hasta ahí nomás llegamos. Mirko. El poder tiene que ser cínico, el poder tiene que, la lucha por el poder, lo que se ha convertido en la política en el último tiempo, en el último gran ciclo de Chile, es una mera lucha por el poder, importan los votos a la hora de las elecciones, los gobiernos son incapaces de modificar sustantivamente cuestiones que son estructurales, que tienen que ver con un sistema de acumulación, ¿no? Y una lógica de inhumanidad muy profunda. Lo que la foto de ayer es falta de humanidad, ¿no? En lugar de un niño, no solo después de un año, no solo en caso de enfermedad, es durante toda su infancia con su madre. Esto no lo estoy inventando yo, no es una cuña a Pilar Sordo, es simplemente lo que te dice todo el desarrollo de la neurociencia respecto del apego, la importancia del apego en la conformación de las seguridades afectivas, que después se traducen también, se somatizan después en problemas de salud, ¿no? Lo decisivo que es que un niño pase la mayor cantidad de tiempo de su infancia temprana en un entorno acogido, protegido, seguro, cerca de sus padres o de quienes sean su núcleo familiar. Ahí se decide la salud mental, la salud física, ahí se deciden las cosas fundamentales, que después son muy difíciles de cambiar, de enderezar. Entonces, el modelo privilegia la acumulación de corto plazo, una acumulación que tiene que ver con fijarle condiciones de inhumanidad a buena parte del trabajo. Si tú juntas este dato con el hecho que en Chile el 50% gana, están las cifras recientes, ¿no? 370.000 pesos menos de 400. O menos.
Entonces, bueno, ese es el Chile exitoso. Ese es el Chile que la rompe. Que la diferencia, por cierto, tú decís, oye, bueno, entonces, ¿por qué vienen los haitianos para acá? ¿Por qué vienen los venezolanos? Bueno, porque allá la cosa es peor. ¿No? Claro. Simplemente acá hay orden. Nadie se revela frente a esta inhumanidad, pero eso es el costo. ¿Cuál es la vida de esa madre? ¿Cuál es el costo emocional para esa madre? ¿Cuál es el costo emocional para ese niño? Y para muchos casos que viven así, para el estrés cotidiano. Mucha gente que está sometida a la lógica económica. Vivimos una dictadura de lo económico, de vivir para trabajar, no trabajar para vivir. La solución a esto no viene dada por ninguna utopía de ningún tipo. Está en países que tienen alto grado de integración social. Siempre voy a citar a los países nórdicos, me parece que son el referente. No son perfectos, por cierto, nadie lo es, pero allá los impuestos son del 40%, pero a cambio de todos los pagan. Nadie piensa que no los va a pagar. Nadie levanta campañas para incendiar gobiernos si es que suben los impuestos, porque se supone que es la manera en que construye sociedad. Todos aportan al bien de todos. Porque estas cosas, claro, porque que las mujeres pasen buena parte de la etapa primera de la maternidad con sus niños, es caro, tiene un costo social, pero la sociedad, la comunidad, hemos dejado de pensar en una comunidad, nos pensamos como individuo. La comunidad gana toda cuando ese niño se desarrolla en las mejores condiciones posibles. Pero estamos en Sudacalandia, estamos en Chile, entonces no... La media agua. Es lo que hay, pero... es lo que hay y va a haber por mucho tiempo, porque la política, lo ha explicado acá Fernando Atria, voy a citar gente inteligente, acá es incapaz de modificar estas cuestiones, ¿no? Entonces esto no tiene que ver con una medida. Esto tiene que ver con un conjunto de lógicas y dinámicas que informan la manera en que se ha construido Chile. Chile construyó una economía, no construyó una sociedad. La señora Transantiago con su guagua atrás es la foto prístina de que Chile ha construido esa economía. Esa economía es una economía concentradora, es una economía donde privilegiamos los números por sobre las personas, y no es una sociedad. Está desprovista de humanidad, de las cuestiones básicas que conforman la vida humana más allá del aparato productivo. Finalmente, el tipo de capitalismo, porque esto no es el capitalismo, no hay una alternativa al capitalismo, esto es el neoliberalismo. El neoliberalismo condiciona una idea del humano supeditado a las reglas económicas. Cuando Mirko habla de las cifras y habla de esta voz prístina, recuerdo cuando recién comenzamos la conversación en que yo asimilaba a esta fotografía de esta mujer con el tema también de otra imagen, que es la imagen de los 7.000 pesos del sueldo mínimo. Cuando también Mirko cita, bueno hacer el link. Claro, cuando Mirko cita, por ejemplo, la comparación con países nórdicos, es cosa de ver también que esta foto cada vez es más clara en torno a lo que se pretende hacer comunicacionalmente, lo que se informa, y la foto real, que efectivamente que hoy día la impresión que tiene la gente en general es que los índices macroeconómicos no llegan a la gente. O sea, una persona que efectivamente tiene que cumplir su trabajo y que tiene que ir con su hija porque si no pierde la pega, una situación que es muy dramática. Pero, por ejemplo, en el tema de esta alza que propone y que ha sido calificada como indignante desde RN y por todos lados, que es de los 7.000 pesos de aumento del salario mínimo. Si tú, por ejemplo, recordemos, nosotros en el mostrador hace como 2 semanas, difundimos un informe de la Fundación Sol de Marcos Kremerman, en donde hacía una comparación del sueldo mínimo de Chile y otros países de Europa, pero con similar PIB. No están comparando con países que le vaya muy bien, sino con peras con peras. Y toma 2 países de la OCDE, por ejemplo toma a Croacia y toma a Bulgaria. Croacia, si bien es más chico, pero el per cápita, digamos, no tiene que ver, digamos, con la densidad. Y tiene exactamente el mismo PIB, pero el salario mínimo es casi un 50% superior. Entonces no es una cuestión, digamos, de no tener, digamos, de que los números no alcancen. Es una decisión política, en definitiva, es la de poder cambiar. 7.000 pesos que pase de 70.000 a 283.000 pesos. No es ninguna, pero no es ninguna diferencia. No, pero además el cinismo va más allá, porque lo que están reclamando, que dicen indignante, piden 300.000 pesos, que tampoco es mucho más. O sea, se acuerdan de este sueldo ético que alguna vez vino desde la iglesia, y eso iba con el cinismo, porque los mismos que hoy día están reclamando por la situación de esta señora que estaba con su hija en el Transantiago, los mismos que están pidiendo
pidiendo que el sueldo mínimo sea de 20.000 pesos más, son los que muchas veces han puesto las trabas para que este tipo de proyectos, este tipo de demandas se hagan realidad, digámoslo. Entonces, eso después queda entrampado el gobierno, y por eso yo hablo de la ley del viral, porque pasa algo que se viraliza, un video, una foto, y se legisla o se manda un proyecto al Congreso, y al día siguiente pasamos a otra cosa. Claro, sí. Por eso es bueno reflexionar más allá del hecho, la banalidad, en del definitiva, de la ley. Pueden subir, no sé, porque los niños hasta los 2 años pues, tienen fuero por si se enferman, o sea, las mamás te van a tener licencia. O el tema de los 20 trabajadores. No se trata de eso, porque el niñito con 2 años y un mes, entonces también va a tener que ir con Exacto, va mucho más allá. Ahora, lo bueno es que no le preguntaron al ministro Varela, imagínate. ¿Qué habría dicho el ministro Varela? Yo ayer alguna perlita, no me cae la menor duda. Pregunté, claro, ¿qué hubiera dicho el ministro Ese es un buen Varela? ejercicio, o sea, claro. de todos estos casos, de pensar qué diría el ministro Varela. Lo hubiera dicho, déjenlo con la nana, ¿por qué no lo dejo con la nana? Pues yo tengo 3. Claro. Le presto una, dijo. Claro, que me llame, yo le paso una. Claro. Sí. Bueno, esos ofertones ya salieron. Creo que otro empresario dijo, bueno, pero que venga, yo le doy mi salacuna, que venga para acá, como si fuese esto, no sé, por don Francisco, ¿no? Claro, y ahí el matinal va al caso, ¿no? Se hace todo el show de la mañana con el caso. Por eso lo con la viral. Claro, capaz de conversar más allá del caso puntual. Dependiendo de la intensidad, puede durar 2 días, una semana, pero hasta ahí no más llega, ¿no? No, ya fue, por supuesto, porque estamos en lógicas de corto plazo. No, lo que hemos denominado, a ver, el problema central tiene que ver con la distribución de ingresos, pero no con que haya gente que gana buenos sueldos o sueldos millonarios, que no son el problema, no es el gallo que gana 10 palos, 15 palos o 20 palos. Se trata de 40 familias que concentran el 17% del PIB, entonces su poder tiene lo que un académico de Oxford denominaba la creación de la industria de defensa de la extrema riqueza, ¿no? Que implica comprar opinólogos, comprar medios de comunicación, crear un sistema de opinión, ¿no? Que hace incapaz modificar ese sistema que es ultra concentrador. Se trata de gente que gana 300 palos diarios, que está metiéndole a su barca 300 palos diarios. Son la hiperfortuna, el 0,1%. ¿No? Ese es el problema de Chile, ahí está el problema de Chile. No, esto no es los ricos contra los pobres, no es lucha de clase, el sistema permitió esto, estamos frente al tema de los súper ricos, este es un tema mundial además, ¿no? Entonces, concentran tanto poder, más que los estados y que los gobiernos son incapaces, finalmente de cambiar estas reglas que son las que se organizan a partir del consenso de Washington en el mundo. Y hay países donde eso es emblemáticamente radical, como Chile, ¿no? Esas reglas de concentración de la riqueza. Porque si tú le sacas ese 1%, la distribución está más o menos bien, la parte de arriba, el problema no son los pobres, no la gente que gana poco. Es que buena parte de la masa de dinero que se produce se va, pero directo, express, pasa directo para arriba. Para el 1, pero sobre todo para el 0,1% incluso. Ahí está el asunto. Claro, y esos grupos tienen tanto porque impiden, por ejemplo, reformas tributarias o que emerjan grupos políticos que hablan de redistribución del ingreso, o de otras cosas, porque su dinero ya no tiene, que el dinero no tiene nada de malo, el dinero es bueno. Tener dinero es bueno y tener mucho dinero también es bueno. Es cuando el dinero, mira, si esto es un problema del concepto de las cosas, no se trata de la plata. No se trata de estar contra la plata, yo creo que la plata es buena. Lo que se trata de, ¿para qué es la plata? La plata es para tener poder sobre las cosas. Y entonces la trastocación está en que el dinero te permite en este tipo de sociedades tener poder sobre las personas. Tú compras personas, compras conciencias y las compras a nivel masivo. Cuando tienes en medios discursos, ¿no? Que te permiten lo que denominaba Chomsky, medios de distracción masiva, poner la atención en puras tonteras para olvidarte de tu vida cotidiana y de los problemas reales. Bueno, esos son armas de distracción masiva, para eso se ocupa dinero, para controlar las mentes de las personas. Entonces, en eso consiste el problema, la deformación, la inmoralidad, si tú quieres. No es el dinero en sí mismo, no es la riqueza en sí misma. Bien, si alguien tiene mucho dinero y quiere hacer todos los lujos de la vida, comprarse yates, autos caros, ese no es un problema. El bien suntuario no es el problema
es que estamos hablando de unas pocas personas que son capaces de comprar políticos, como hemos visto en Chile, ¿no? Son capaces de comprar conciencia, son capaces de comprar ideas, comprar un aparato, una industria de control ideológico de la sociedad. Para sus intereses, claro. Claro. No sé, es bien graficante también hacer el link con lo que tú decías, Héctor, con el tema del salario mínimo, porque ahí también se ve el discurso muchas veces de la derecha liberal que a veces disfraza estas reformas que se quieren hacer, por ejemplo, la reforma a la reforma laboral o la reforma a la reforma tributaria. Hoy día escuchaba a Felipe Cast en una radio amiga donde planteaba esto, que ellos van a defender este tipo de cambios que se quieren hacer en los tributos, en los temas laborales, justificando que de esa manera se puede avanzar en muchos temas y dando el ejemplo de que con el gobierno de Bachelet, por ejemplo, y la mala incorporación de la reforma o la mala llevada a cabo de la reforma, fue un retroceso más que un avance. Entonces ellos llegan acá para arreglar, digamos, estas reformas que están de acuerdo, pero dicen que se hicieron mal, ¿no? Bueno, y es cosa también de escuchar lo que hoy día o ayer, no sé, decían los empresarios, en función también de que una cosa es la realidad y cómo efectivamente el dinero, digamos, se utiliza en un lugar para comprar cosas, sino para poder dominar, digamos, a otras personas, es decir, el poder sobre otras personas. Pero cuando uno se pregunta, por ejemplo, o ve cuáles son las palabras que está diciendo la autoridad, hoy día el nerviosismo no solo está en las capas más bajas, en la gente, en que efectivamente no llegan los tiempos mejores, que se cierran las empresas, que las mujeres tienen que trabajar con sus hijos a cuestas, que el salario mínimo, digamos, es vergonzoso. Sino que también el nerviosismo ahora empieza a apretar políticamente al propio gobierno, porque ahora le están diciendo, hay que apurar los bueyes. Para eso te elegimos, para eso te apoyamos. Exacto, apurar los bueyes. Entonces, ¿qué bueyes está hablando? Los suyos, ¿no? Los de este 0,1%. Hay una nota de la Natalia hoy día en el diario, en el Mostrador, que la Natalia ayer fue a un seminario de esto de Sanhattan, donde estuvo el ministro de Hacienda, ¿no? Con el mundo económico, el mundo que toma las decisiones económicas, justamente en esto de oye, tranquilos, estamos del mismo lado, ayúdennos. Claro, pero igual están exigiendo, o sea, apuren los bueyes. Yo me pregunto, bueno, si estos son bueyes, si estos son dos animales grandes que están por fuerza trasladando algo, haciendo ejercicio, ¿fuerza para quién? Fuerza para las grandes empresas, fuerza para lograr, por ejemplo, que se haga esa reforma tributaria, que se acelere el tema también del sistema de las pensiones. Pero ¿para quiénes? Efectivamente para estos grandes números, para los grandes empresarios, para los grandes macro. Nadie pide que se aceleren los bueyes para que tengamos un salario mejor, un salario digno mejor. Ahí no están los bueyes. Esa es la carga. Claro, es lo que viene atrás. Pero lo que decía en el discurso se disfraza de que, claro, si la economía está mejor, van a tener más recursos para poder hacer... Paciencia. ¿Qué tipo de paciencia? Claro, si evidentemente tú me decís, los impuestos son una carga para los empresarios, sí, pues para la medianía de los empresarios, pero no para los grandes, pues. Sí, pues justamente, y entonces el gran empresariado te construye el argumento de no, pero esto afecta a las pymes. Sí, pues, sí afecta a las pymes, pero es que los impuestos no pueden ser iguales para todos. El problema de Chile es que los que tienen mucho pagan muy poco, ¿no? Obvio que cualquier pyme o mediana empresa no puede discutir un régimen tributario distinto y el Estado debería incentivar que esa pyme de empleo, efectivamente. Si esto no se trata de A o B, ya no estamos en el siglo XX, no estamos en socialismo versus capitalismo, estamos en una cosa mucho más compleja que tiene matices. Y el problema de Chile es que los impuestos son muy bajos. ¿Para quiénes? Para todos, no, pues. Para los que concentran buena parte de la riqueza, ¿no? Ese 0,1%. Para hacer la distinción, porque evidentemente decir, en Chile son bajos los impuestos, suban los impuestos a todos por igual. No, pues. O sea, hay mucha gente que obviamente más impuestos los va a apretar y los va a cogotar. Hay mucha pyme en Chile, mucha pyme que también le cuesta mucho llegar a fin de mes, que da 2 o 3 empleos, 10 empleos, 20 empleos, ¿no? Y que le pagan a 60, 90 días. Claro, y ahí estamos a puertas de un cambio que es positivo, que no lo ha promovido ningún grupo político, lo ha promovido la gente de la SECH. Exacto. Ahí particularmente la Ale Mustaki, que se ha jugado a concho por eso. Entonces efectivamente hay que saber distinguir. Claro, esas demandas son distintas. Pero no que no le compre cuando sale la sofofa a decir, no, es que esto afecta a las pymes, porque eso tiene una razón política, ese argumento que es real, po. Sí. Pero es como decir, a ver, si nos suben los impuestos a todos, pero ellos no son pymes, po. Sí, pero igual ahí, en la percepción general
tanto digamos en las pymes o en la gente común y corriente y en los empresarios, es que no están andando las cosas a la celeridad que se habían planteado. O sea, y ese punto no deja de ser, claro, y de qué con las expectativas, y tiene que ver qué con los atributos, porque cuando uno recuerda, por ejemplo, cuáles son los atributos de Piñera, si esto lo vamos, por ejemplo, a poner en una sola persona. O sea, los empresarios mismos saben que Piñera, digamos, una persona que no cae bien, no tiene atributos, no tiene atributos grandes. El carisma no es lo suyo. El carisma no es lo suyo. ¿Cuál es el atributo que tiene Piñera? El que va a aumentar la inversión y que finalmente va a llegar plata. Cuando la plata no llega, cuando los empresarios se empiezan a poner nerviosos, los atributos de Piñera desaparecen. Que en el primer gobierno fue el tema de la delincuencia, ¿de acuerdo? Claro, pero la gente no lo elige por eso. Claro, la gente lo elige por porque, a ver, el gobierno está atrapado en una de estas, ¿cómo se llama? Trampas caza-ratones que le ponía a Tom a Jerry. Le ponía el queso ahí. Entonces, si tú pasas y sacas el queso, te va a agarrar los dedos. El gobierno prometió que un crecimiento acelerado y que eso iba a llegar a la gente, al chileno de a pie, al bolsillo. Y el empresario tiene una visión de corto plazo. Esto no puede pasar más allá de 4 o 5 meses. El mundo empresarial leyó que eso iba a significar cambio de reglas a su favor. La vieja ortodoxia noventera, por ejemplo, reducción de impuestos para ellos. Sí, apuremos los bueyes. Esa es la imagen. Claro, pero la reducción de impuestos es para los más ricos o para quienes ganan más, es completamente impopular. O sea, no es una medida que tú puedas vender políticamente. Entonces, el gobierno está atrapado entre su prioridad uno, que es mantener la popularidad del presidente para ser reelegido, y tomar las medidas que la derecha económica espera que tome. Y en eso yo creo que el gobierno se va a deshacer en una parálisis. Porque no hay cómo cuadrar ese círculo. O estás acá o estás allá. Si le vas a meter la mano al bolsillo a los grandes empresarios, bueno, ¿cuál es la diferencia con Bachelet? Se van a llevar la plata más afuera, como dijo un ministro Valente. Por esa razón también lo que se utiliza como artillería comunicacional son los grandes indicadores promedio, IMASEC, IPC, como si en el fondo en esas 3-4 palabras todo fuera a cambiar y todo, y la expectativa y la paciencia y vamos todos juntos en el mismo camino. No, pero el tema es cómo le llega eso al ciudadano de a pie, ¿no? Cómo tiene mejores sueldos, cómo tiene mejor trabajo, cómo mejoran las condiciones laborales. Que es en definitiva lo que va a empezar a reflejar y a poner nerviosos al gobierno. Si esas son las cosas que se reflejan, por ejemplo, en todos los estudios, en las encuestas, en los trabajos de data que hace la SECOM en la moneda, es eso. O sea, a ver, ¿dónde está la temperatura de la gente? Si la gente efectivamente empieza a sentir que ya se pasó el tiempo, que ya perdieron la paciencia, que ya no hubo mejoras de ninguna especie y que los empresarios seguimos están diciendo que también que lo que se les prometió tampoco se están cumpliendo los plazos que se le hicieron, en el fondo ahí donde políticamente la solución para este minuto es que la SECOM diseñó, el aparato comunicacional diseñó la solución de que el crecimiento está rezagado. Que los números que vienen son buenos y que se va a demorar un poco en que eso llegue a la economía real. A la micro, que esperemos un poco porque siguen con la expectativa. Que falta poco para llegar a Viña. Ya, pero vamos para allá. Ese es el discurso que se va a instalar ahora. Se diseñó una ofensiva de ministros, por cierto, no el ministro Valente, para salir a instalar esa sensación de calma. Esperemos un poquito. Dicen que Piñera los retó a todos después de que se mandaron esas declaraciones. Lo dijo el ministro Varela, que lo había retado al presidente y todo. Ahora, temas como el cierre de algunas empresas, también las declaraciones de Valente, temas como el del salario mínimo no ayudan tampoco a esa expectativa. Entonces, el tema es hasta cuándo va a aguantar el gobierno, hasta cuándo le van a durar esta... Sí, ya viene, ¿no? O sea, los tiempos mejores están un poquito retrasados, pero ya viene. El nerviosismo que está afuera va a terminar por instalarse desde dentro si es que ya no está. Y ahí, después de que se revisan todos estos indicadores, en donde salen políticas, por ejemplo, cortoplacistas, que son para llegar y para poder manejar la galería. Recordemos en otro tema, pero el tema, por ejemplo, de la agenda feminista fue eso, o sea, enfrentar la cuarta ola feminista que con una política
con 10, 12 medidas que finalmente cuando llegaron llegó al Parlamento, la propia gente de la derecha chilena se la votó toda, porque en el fondo era una medida rápida frente a una situación de crisis, la gente está acá, la temperatura está acá, hagamos esto. Finalmente eso no prospera, pero ya manejaste comunicacionalmente el punto. Entonces, en definitiva, yo creo que es como solo parche, solo pildorita, muy clara, es por la foto muy clara. Aquí está el resultado, aquí es lo que dice la gente, esta es la medida. Después no pasa nada, pasemos a otro tema. Y así van a ir ganando tiempo, yo creo que esa es la ley viral en una media agua, ese es el concepto. Ese es el concepto de hoy. Sí. Claro, una media agua no es culpa de Piñera. Aunque yo me quedo más con la historia de la trampita de Tommy Jerry. Está bueno. Pero eso es para el gobierno. Sí, para el gobierno, sí. El gobierno está casado. Sí. Porque tiene que cuadrar un círculo que es muy complejo. No puede hacer nada muy impopular. Exacto. Porque la derecha carga con el estigma de que cada cosa que hace va a beneficiar al grupo que representa, que son unos pocos. Y se le acaba el tiempo, o sea, como claro, han dicho dentro de la misma Chile Vamos, que se acabó ya la luna de miel. O sea, que, por eso la presión de RN, claro. Exacto. Son las 9 de la mañana en punto, estamos en el mostrador en La Clave, estamos con Mirko Macari, con Héctor Cosio, conversando sobre distintos temas de actualidad. A la vuelta nos vamos a ir a Argentina, a Buenos Aires, con nuestro amigo Iván Weissman. Pausa y volvemos. Hora Clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. A las 8 de la noche, de lunes a viernes, en Clave Deportiva. Nos tomamos con humor la actualidad del deporte. Usted está en Luque. ¿Y a ustedes les gustan las lucas también, pues, no, don Benedicto? No. ¿Qué dijo? No sea falta de respeto. Chico Peñailillo, Pancho Aguiluz y Manny Grant no dejan títere con cabeza. Don Pele, ¿cómo está? No ¿Es sé, efectivo no sé. que retornaría a la madre patria? Sí, la verdad, creo que me hace mucha falta practicar un poco el español. Sí, pues. Hablo English, hablo Chinese. Me encantaría volver a hablar Spanish. En Clave Deportiva, de lunes a viernes a las 8 de la noche, 92.9. Somos entretención. Somos La Clave. Querida excusa, ya no te quiero. El tiempo que pasé pensando en ti, ahora lo ocupo decidiendo si ir a las ruinas de Tulum o a la playa a relajarme. No dudes más, haz que las cosas pasen. En agosto, Banco Security te apoya para que realices ese viaje soñado, pagando tus vacaciones de 4 a 12 cuotas sin interés en Travel Security con tus tarjetas One o con tu crédito de consumo a tasa preferencial. Cotiza y compara. Si aún no eres cliente, descubre si tienes una oferta preaprobada en bancosecurity.cl. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16,490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Nueve de la mañana con 3 minutos. A todos nuestros auditores de la 92.9 les recordamos que no está Fernando Pausen por hoy. No vamos a revelar las razones de por qué no está. Son Toma razones mucho Negroni personales. Bueno, no quería decirlo, pero no, Fernando Pausen tenía un compromiso, así que nos pidió que lo reemplazáramos por hoy día. Estamos en el mostrador en La Clave con Mirko Macari, con Héctor Cosio. Mirko, te quería contar que empecé a ver el Chapo Guzmán.
Gracias a ti. Temporada 3. No, en la primera. De la primera recién. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. No le tenía mucha fe. Dije, no, esta es la típica porque había visto ya la Pablo Escobar, que me gustó, pero está muy bien hecha, ¿no? Y algo que me gusta es que los personajes son muy, muy parecidos a los reales, que lo hacen en la serie de Luis Miguel también. Entonces el Chapo Guzmán es igual, actúa muy bien. Debo confesar el presidente de la época de México también es exactamente igual. Claro, entonces eso también le da mucho hay un realismo importante, pero es de una frialdad, que yo creo que eso es lo que lo hace más real y más atractiva también la serie. El poder es una radiografía sobre el poder. Es una serie de narcos, sobre un narco famoso, pero es finalmente sobre un estado narcopolítica. El mundo, narcopolítica, el mundo paralelo del poder en México. Claro. La ficción y la realidad. El PRI gobernó 70 años con la vieja fórmula romana de pan y circo. Y eso es muy potente, ¿no? Todo el entramado de la industria de la entretención, Televisa, la Imperio Azcárraga, todo eso tiene que ver con estas armas de distracción masivas esenciales y es particularmente infantil el pueblo mexicano y particularmente dado al show y a la fiesta, y finalmente la verdad o estas cosas, la consistencia entre lo que la autoridad hace o dice, vale madre. Todos saben que además que es así. Exacto. La gracia de esta serie, también disculpa Ricardo, es que si tú la comparás con otra gran serie de narcos que fue, digamos, El Patrón del Mal, esa serie estaba escrita con hechos reales desde luego, pero a partir del mito. El mito de Pablo Escobar genera una serie de historias, esas historias se reflejan en una serie muy bien hecha, con personajes muy carismáticos, pero en función de un mito. La gracia que tiene, a mi juicio, el Chapo, es que no está fundamentado en función de un mito. Hay historias que se ficcionan para darle, digamos, continuidad, pero está hecha en función, digamos, de una radiografía lo más real posible. O sea, efectivamente el Chapo en los primeros tiempos no fue el gran tipo, un gallo que tuvo que estar constantemente entregando todo su billete, enfrentándose a los poderosos. Claro, entregándole esto, cimentando el camino de la corrupción, digamos, de los políticos para poder alcanzar, digamos, y escalar y enfrentar y arriesgar su vida en cada una de sus operaciones, y eso te muestra realmente que las cosas ya no son un mito. Es un meritócrata. Sí. Claro, o sea, dentro de la cultura, pura meritocracia, dentro de la cultura el narco. Bueno, y por eso que la gente salía a marchar por el Chapo. Era uno de ellos. Ahora ahí la corrupción llega hasta lo más alto, claro. Hasta el presidente. No, quiero hacer spoiler, pero eso no. El gobierno negociando con los narcotraficantes. Pero eso tiene mucho sentido, y la DEA también, porque finalmente el narcotráfico no se puede erradicar. Lo que tiene que hacer un Estado o un gobierno es controlarlo. Claro. Se alimenta para controlar. Es decir, que sea es parte del sistema, y el gobierno lo que interesa es que eso esté controlado. Lo que pasa es que la ambición del Chapo hace que el asunto se salga de madre, ¿no? Pero tampoco la DEA quiere eliminar o erradicarla. Quiere tenerla bajo control, quiere decir, hasta acá nomás. Exacto. Yo sé quiénes están acá, yo les doy los permisos de funcionamiento, organizo un sistema paralelo, que es ilegal, pero que es la única racionalidad posible. No, cuando el peor momento de México fue cuando se desató con toda la guerra contra la droga, porque la guerra contra la droga no se puede ganar. Es así de también pasó en Colombia. No, y te demuestra también estas cosas, por ejemplo, que claro, aquí teniendo Mirko y en mi caso también fanáticos del Padrino, el tema es esto es lo que se llama la zona gris, que fue digamos que se definió en el maxi proceso italiano cuando tomaron a la mafia italiana, y estaba también el Mano Politi. Claro, y apareció también la figura del DC de Giuliano Andreotti, y toda esa gente se definió que había una zona gris, que es el momento inaccesible, donde el narco no puede avanzar, ¿cachai? Más allá, digamos, de lo que la violencia, el monopolio de violencia le puede dar, que es cuando atraviesa y se confunde con la política. Hay un espacio en donde la corrupción y la política se desdibujan, vuelven a hacerse una sola mafa. Esa es una sola forma. Esa es la zona gris, que en este caso la pregunta es clara: o se enfrentan o se alían. Sí, claro. Y enfrentando se pierden los dos. Exacto. Y con la otra opción ganan los dos. Bueno, vamos a ver un tema de corrupción más actual, algo que está una zona gris transcordillerana. Exacto. Vamos a cruzar la cordillera y nos vamos a ir a Buenos Aires, donde está Iván Weissman, nuestro corresponsal permanente allá en Argentina. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está la cosa en Argentina? Bueno, tenemos varios temas que ¿qué tal, conversar. Che, querido. Está hablando como argentino. Oye, ¿no? Primero quiero hacerle una corrección a Cosio. Porque ¿algún número mal dado? Nosotros con Mirko conocemos a un personaje
que fue parte de la historia de Colombia cuando fue el peor momento, y nosotros una vez que vino a Chile fuimos a comer con él, hablamos varias veces con él, y le preguntamos si El Patrón del Mal era ficción o me dijo, El Patrón del Mal es completamente verídico, todo, hasta la última palabra, dijo. Sí, pero lo he dicho que está hecho en función de un mito. Narco lo americanizaron, pero El Patrón del Mal, los 72 capítulos, es tal cual. Mira qué bien. Bueno, Iván, queríamos conversar contigo casi te lo concedo. Otro caso de corrupción. Esta vez cayó el ex vicepresidente de Cristina Fernández, que fue condenado a casi 6 años de cárcel por tema de corrupción, por un tema con una empresa. Esto no tiene que ver con los cuadernos K, es otro caso, ¿cierto? Claro, este es un caso ya sentenció. Los cuadernos K recién están haciendo los primeros arrestos. Exacto. Acá en Argentina está, incluso para los patrones argentinos, para las médicas argentinas, es una semana extraordinaria. O sea, hay un dicho, hay tanto que contar que hay que empezar un poco, que hay mucha gente, de los cuales yo me suscribo, que dicen que no hay peor crisis que la que no se aprovecha. Y mucha gente espera que lo que está pasando ahora, que es un destape total, de algo que se sospechaba, que se sabía, pero que no habían pruebas, de que hace 40 años o más hay un poder paralelo en Argentina que involucra jueces, periodistas, fiscales, empresarios y obviamente el gobierno de turno. Y lo de los cuadernos, por primera vez, es como la bala de plata con evidencia. Bueno, y en Chile ahora también. Lo de Vudú es tremendo porque tú hablas con periodistas o lees cosas y de Vudú era el más descarado. O sea, hay periodistas que incluso han violado el off y han contado cosas de cómo Vudú se creía impune y que el gobierno iba a estar para siempre y las cosas que hacía. Este es un caso que tiene ya 6-7 años. Uh-huh. Es una de las tantas causas que tiene Vudú. Era la más grave. Y esto es complicada, pero involucra que un pedido de Néstor Kirchner de que la impresora de billetes, la casa de monedas, que era de una familia Chicone Van der Broele, que estaba media quebrada y tenía negocios con el Estado, es obvio. El negocio era que le iban a perdonar ciertos impuestos y a cambio entraba el gobierno a controlar, pero como todo a través de sociedad interna, pero lo que quería era que Néstor. Cuando muere Néstor, el señor Vudú dice, bueno, ahora me quedo yo con el negocio. Y usó testaferros, usó palos blancos, para usar a terceros, cooperó con el equivalente, operó a través del equivalente del Servicio de Impuestos Internos, la FIP, para condenarle muchos impuestos, y era un caso emblemático que lo habían cajoneado durante la época de los 15, y lo agarraron hace ya 2 años, y ayer lo sentenciaron, y lo que es bastante inédito en Argentina, por lo que leí ayer, es que allá en general, de este tipo, en la mayoría de los casos, tú no vas preso hasta que es la sentencia definitiva. O sea, puedes estar 3 años con apelación y no hay preso. Esta es primera instancia, ¿no? El primer juez. Él va a apelar, obviamente, y capaz que llega hasta la Corte Suprema, pero el juez determinó que él y su socio fueran directamente presos ayer. Entonces es inédito porque acá nunca nadie va preso, los cajonean, buscan una forma. Y esto se juntó ayer con el hecho de que el primo del actual presidente, Ángel Calcaterra, que era el controlador de una de las grandes constructoras, se entregó por el caso Cuadernos y cantó como Caruso o Gardel, y están cayendo todos y están todos empezando a cantar. Lo que pasa es que acá la figura del arrepentido es muy amplia, ¿no? Entonces ahora lo que ha salido, porque empezaron todos los empresarios a reconocer y entregarse, y todos se están entregando y todos se están acogiendo a la figura esta del arrepentido. Entonces, ¿qué pasa? Están diciendo ahora, dice, bueno, esto está arreglado, comíaste por 13 años y vaya a estar con una sentencia suspendida y te van a quitar solamente parte de la plata y no hay preso. O sea, está pasando un poco ya a 4 a 5 días de que se explotó el caso, ya están empezando a decir, oye, esto es muy raro, guapo. Que todos los empresarios están ahora reconociendo todo, se entregan, el juez los acoge como arrepentidos
y lo más probable es que termines no estando más de un año en cana. Pero vaya para la suma, muy conveniente. Sí. Obvio. Entonces, bueno, ese es lo que se discute ahora. Pero fue un tema, ha sido fascinante leer, y creo que es un peldaño más en esta lucha de toda nuestra región de tratar de transparentar la forma en que se ha ejercido el poder. Esto no quiere decir que nunca más va a haber corrupción, eso no, pero por lo menos creo que se hace más difícil. Claro. ¿Cómo es la sensación de los argentinos? ¿Ya están curados de espanto con estos temas de corrupción, sobre todo los que tienen que ver con Cristina Kirchner, y también cómo afecta esto a la expresidenta? Mira, la grieta acá es fuerte. No estoy en el día a día en Chile, así que no sé cómo está la grieta. Y acá la grieta es fuerte, pero los cuadernos, la reacción inicial fue obviamente la grieta, gente que los creía o no los creía, pero cuando empezaron a contar más detalles y los empresarios empezaron a reconocer en su gran mayoría lo que se ha salido, lo que se ha publicado en los cuadernos y de la investigación, es un poco como, Dios, qué tremendo esto. Ahora hay gente que todavía creo que esto es una operación política, que dice que esto lo están haciendo para tapar la crisis económica, pero eso no quita. Hoy día hay una columna de un columnista muy influyente, que es de La Nación, que ha sido opositor de los Kirchner, pero hace un análisis muy riguroso, que dice no puede ser de que ya sea una lista de todos los casos y toda la gente que ya está presa o condenada, y dice que no puede ser que si esto es verdad, si toda esta gente ya está presa o condenada, y que dicen que eran parte de una asociación ilícita, esa es la figura legal bajo cual está el cargo, y si el caso dice que, el fiscal dice que el jefe de esta asociación ilícita era Cristina Kirchner, que no puede ser que ella no esté presa. Estamos conversando con Iván Weissman desde Buenos Aires, Argentina. Iván, otro tema que se va a discutir hoy es el tema del aborto libre. Ayer veíamos un video que lo subieron en el mostrador, estaba en la página, donde alguien le entrega un pañuelo verde que es el símbolo de las manifestaciones por el aborto libre, no solo en Argentina, sino que también en otras partes del mundo, incluido acá en Chile, y donde le pide... Beatriz Sánchez está mirando también muy de cerca. Exacto. La situación en Argentina. En Argentina. Y donde le pasa este pañuelo, lo recibe Macri y le pide que interceda para que se pueda aprobar el aborto libre, y le da un ejemplo de una mujer que murió haciéndose un aborto ilegal, digamos, en una ciudad de Argentina. ¿Cómo está el ambiente con este tema allá, Iván? Bueno, ese es el tema que domina hoy día los ojos del mundo. Curioso, todavía Argentina, que es un país casi quebrado, está en el G20, y Argentina ayer y hoy en todos los medios internacionales por el tema del aborto, ¿no? Todavía tiene una imagen que genera ruido y que genera impacto y atención en el mundo entero. Hoy día se vota en el Senado, se debate y vota en el Senado el proyecto de ley que lo liberaliza o legaliza el aborto hasta 14 semanas, que se aprobó en diputados. Una cosa echar para atrás. Cristina Kirchner nunca quiso que el debate fuera. Ella es muy antiaborto, aunque ahora cambió. Se especula que hoy día va a votar a favor del proyecto de ley, pero durante los años kirchneristas nunca se pudo votar la ley, nunca pudo debatirse. Y Macri, en contra de su partido, dijo no, que se debata, y liberó a su coalición de que votaran con su conciencia. Y mucha gente del PRO, que es su partido, que es un partido de derecha católico, votó a favor en la Cámara de Diputados. Entonces, Macri, a nivel personal, él dice que está en contra, pero que la gente puede votar. Ahora, gente que lo conoce dice que no está en contra, que es un tipo liberal en ese sentido. Pero, yendo al punto, hoy día está lloviendo, pero se estipula que puede hasta 1 millón de personas va a estar en la calle al lado del Senado. El debate empieza ahora, o ya empezó. Los votos dan que lo van a rechazar, pero más allá todo el mundo hay una conciencia de que acá se abrió un debate. Hubo una conciencia cívica, fue un debate bastante civilizado, con pasiones, se escucharon todas las voces. Creo que Amnistía Internacional... Hola Iván, ¿cómo está ahí?
Sí, hola, bien, Mirko. Creo que Amnistía Internacional publicó ayer un aviso en el New York Times, ¿no? Diciendo para la contratapa. Claro, Argentina lo estamos mirando. Claro, y hoy día está en la portada de The Guardian, está en la portada de AFP, Le Monde, El País. Hace ruido, sería el primer país en América Latina que liberalice el aborto sin ningún tipo de excusa. Ahora, curioso, el aborto con 3 causales, Argentina fue pionero mundial. En 1922 lo aprobó. Mira. El que en Chile aprobaron recién hace un año. Sí. No, pero si en Chile existía la opción de... Sí, o sea, no estaba penalizado. No estaba penalizado, estaba en el Código Sanitario. Lo eliminó el último día del gobierno militar, el almirante Merino. No sabes. Exacto. No tenía idea. Sí. Bueno, volviendo a tu pregunta, Ricardo, temazo ha sido un debate, no sé si esa es la palabra, enriquecedor. Yo lo he seguido bastante en la radio, en los discursos, ha sido con mucha pasión, pero ha sido bastante civil y democrático, y las fuerzas que lo apoyan como que ya están un poco resignadas de que van a perder en el Senado, pero que se va a instalar el tema. El próximo año el tema ya está instalado y ha habido un cambio cultural, social, de que el tema ya se debate, se discuta abiertamente. Y, por ejemplo, hoy día los diarios tienen una infografía, varios diarios, de cómo se va a dividir el voto en el Senado, cómo parece que se va a dividir. Y todos los menores de 40 van a votar a favor del proyecto. Y una mayoría, obviamente, que son de las provincias del norte de Argentina, y mayores de 45 son los que se oponen. Un tema generacional también. Y el mundo conservador, que el mundo más liberal en lo económico o más... decididamente capitalista, no entiende que esto deja al margen de la modernidad a toda América Latina. No hay conciencia de Hay de todo, porque te digo, hay mucha gente del PRO, que es el partido de derecha conservador que inventó Macri. El conservador tradicional era radical. Acá los radicales eran un poco una cosa como media retrógrada, y los jóvenes se fueron al PRO con Macri. Es católico, tiene influencia, pero tú ves en el debate que fue en diputado, muchos del PRO jóvenes, menores de 40, 30 y tantos, votaron a favor de que se despenalizara el aborto, y tienen la posición de que es un derecho, que es una cosa de la mujer. Ahora, en el Senado ahora algunos dicen, mira, si cambian y en vez de 14 semanas son 12, y si los menores de 17 le tienen que pedir permiso al papá, como que dejar una puerta abierta de llegar a algún tipo de acuerdo hoy y que después vuelva una comisión mixta. Pero vamos a ver, va a ser interesante. Empezó el debate, no sé, votan tarde acá, igual que, no sé, votan el de diputados, votaron como a las 5 de la mañana, así que no sé qué va a ser el voto en el Senado hoy. Ahora, lo decía Héctor Cosio, haciendo el link con nuestro país, también se está mirando con mucha atención desde los movimientos que piden. Ha habido manifestaciones acá, precisamente con los pañuelos verdes, emulando lo que pasa en Argentina, porque yo creo que la intención de ellos también es esa, ¿no? Instalar el tema acá, sabiendo que ya las 3 causales ha tenido un montón de problemas para ser aplicada, fue al Tribunal Constitucional, hay una oposición tremenda de los sectores conservadores de acá en Chile, pero se quiere hacer algo parecido, ¿no? De instalar el tema, que si bien no va a tener un efecto inmediato en el Congreso, sí se va a empezar a discutir esto para ojalá lograrlo después, según dicen los movimientos, ¿no? Sí. Absolutamente, mira, una de las cosas más interesantes, y creo que es una cosa muy personal, obviamente uno tiene que respetar la decisión de cada uno. A mí lo que no me cuadra es que tú penalices, porque que tú penalices y mandes presa a una mujer por tomar esa decisión. Claro. Pero lo más curioso es que, para que vean lo abierto que fue el gobierno Macri, el ministro de Salud de Macri fue a la Cámara de Diputados y fue al Senado, y él está a favor del aborto, y explicó con números, dijo, acá no es cosa de creencia y fe, acá es cosa de números y de política social y política de salud pública, porque los que mueren son pobres, son mujeres pobres, y dio el ejemplo en todos los países donde se ha legalizado el aborto, incluyendo en Uruguay, la cantidad de abortos baja radicalmente después de un par de años. Entonces, como que si el objetivo es que la gente no aborte, es una combinación de legalizar esto, de que las mujeres pobres que tienen que ir a lugares clandestinos e insalubres, y que no solo eso, sino que después sean penalizadas, se le quite ese estigma, es un avance en política social, política pública, de salud pública. Sí,
Claro, es el tema. Bueno, vamos a estar atentos, Iván, a lo que pase ahí en Argentina con nuestro corresponsal permanente. ¿Cuándo vienes por acá, por Chile, Iván? Mira, creo que voy a ir la última semana de agosto. Ahí lo mantener tanto. Sí, pues, extrañamos las peleas y la gente lo dice en las redes sociales con Mirko acá. Que Mirko ahora está muy zen. Yo creo que está mucha meditación. No sé si está enamorado. No, pero por eso faltas tú acá para incendiar esto. Oye, Iván, antes de irte, ante la pregunta que te hizo Ricardo sobre el estado, digamos, de la gente, si estos se sentían o no curados de espanto, hay una pequeña anécdota. Un periodista de nosotros, Marco, viajó el fin de semana a Argentina y en el avión tuvo que volverse a Santiago. Y le llamó mucho la atención a Marco que ningún argentino se puso a reclamar. Él esperaba que todos los argentinos salían, porque él iba plagado de argentinos en el avión, que empezar, claro. Entonces se acercó y le dijo, oye, me estoy sorprendido, el avión se está devolviendo y ninguno de ustedes está reclamando. Y le dijo, mira, después de lo que pasó con Argentina en el Mundial y con lo que está pasando, digamos, con la corrupción en Argentina, no te dan ni ganas de reclamar. Sí. Eso marca un poco la temperatura. Oye, te esperamos a final de mes, bueno, entonces, Iván. Ya. Gracias, Iván. Un abrazo. Abrazo. Sí, a mí me pasó también una vez, hace casi 10 años en Argentina, que se estaban demorando un poco en el banco y todos empezaron a aplaudir, a reclamar. Sí, claro. Un escándalo porque se habían demorado 10 minutos. Eso fue una sorpresa que no dijeran nada. Oye, antes de los últimos minutos que nos queda, quisiera tomar... Ustedes lo tienen en portada del mostrador y que tiene que ver con el escándalo, según titulan ustedes, en el Hospital San Borja. Explícanos un poquito, Héctor. Bueno, esta es una segunda crónica de Alejandra Carmona, que es un tema que a mí en particular yo creo que... después va a ir tomando cada vez más fuerza y podría llegar a convertirse en una gran bola de nieve, porque no habla solamente de irresponsabilidad de parte de las autoridades o parte del Estado, sino también, digamos, de una complicidad más que pasiva en torno a la salud de la gente que vive con cáncer. En específico, para hacer un resumen a la gente, se trata de, lo último que llevamos nosotros es una carta firmada por un grupo de médicos oncólogos que manifiestan su frustración, su desesperación, porque ellos están pensando que hoy día los muertos, básicamente mujeres, digamos, que han fallecido por cáncer de mama, están cuestionando si los muertos que están ocurriendo ahora, específicamente en el Hospital San Borja Rarián, será solo por la velocidad biológica de la enfermedad en cada una de las personas, o no será también una responsabilidad de parte del Estado, en que no ha logrado, no tiene la plata suficiente o no se le está administrando oportunamente las drogas, la quimioterapia a las personas. Y ese es un punto que es muy de fondo, porque si finalmente se llega a comprobar a través de estudios de que los intervalos provocan que la quimio no esté siendo eficaz, que son, digámoslo claro, son fármacos que están por el auge, si no están haciendo eficaz, no por la gravedad de la enfermedad, sino porque no le están llegando, no están administrándole a tiempo esos remedios, estáis hablando de una complicidad, de una violación del Estado del artículo número de la Constitución, que es el derecho a la vida. O sea, estáis hablando de una cosa que podría eventualmente llegar a esferas muy altas. El asunto es que no alcanza para todo, ¿no? Eso es. ¿Y no alcanzan los medicamentos para todos los enfermos? No es que no alcancen, sino que no se están administrando en los intervalos correctos a ciertas enfermedades que necesitan que cada cierto tiempo recibir una droga. Si tú no recibes esa droga en ese tiempo... Reciben? Bueno, claro, porque no hay plata, porque les falta instrumento al medio, porque no hay para todos. Claro, son las prioridades. Sí. Mira, pero eso es una respuesta que en el fondo es inadmisible. La oferta de medicamentos del sistema público es inferior a la demanda que... Sí. Mira, pero eso es inadmisible en el entorno, extracto de la carta que tú mencionabas, Héctor, que dice: nos hemos cuestionado como oncólogos cuántos de los que han recaído de estas terapias retrasadas son realmente producto de la agresividad biológica de su tumor o la ineficiencia o ineficacia creada por la tardanza en los intervalos de sus quimioterapias, todo lo anterior causado, dice, por la frágil y pequeña infraestructura del sistema público. Independiente de que no alcance para todos, que tal vez se pueda hacer la respuesta más fácil, no alcanza para todos, tenemos pocos fármacos, acá hay una responsabilidad que es ineludible. O sea, el Estado tiene que administrar esa droga a partir, digamos, de las personas que están acogidas a enfermedades en el auge. Y eso no tiene doble lectura. O
Independiente que te puedan decir, no hay plata, tenemos pocos médicos, es mucha la demanda, han crecido, no sé, en 200% la cantidad de cáncer. Esas explicaciones bien pueden servir, digamos, en la pelea chica, pero eso al final del día resulta inadmisible. Y yo creo que lo que es realmente importante en este caso es ver si efectivamente, dentro de las muertes, que son varias, existe una causalidad directa con el intervalo de la droga. Si existe una causalidad directa, yo creo que es un problema mayor. Sí. Es un escándalo. Es un escándalo. O sea, ahora lo bueno de esto es que se organizan los oncólogos y hacen esta carta y ya se están demostrando una frustración que escapa, digamos, de sus propias manos. O sea, están diciendo estamos matando gente. En definitiva, eso es lo que está diciendo. Claro, no. O sea, es probable que nosotros y el Estado estemos matando gente. Bueno, claro, te dice además que son las personas más vulnerables las que hay tratamiento para cancerosos con plata y cancerosos para tratamiento para cancerosos pobres, ¿no? Es lo mismo, ¿Alguien le sorprende? Porque una cosa es que te sorprende que uno sabe cómo el sistema de salud estamos curados de paro igual que los argentinos. Pero es que yo creo que ese no hemos llegado a ese nivel la precariedad del sistema de salud pública. Pero una cosa es darse cuenta de eso y otro, digamos, es admitirlo como razón para no hacer. Sí, otra cosa es tener la evidencia. Claro. Sí, claro, o sea, resulta inadmisible más allá de que no nos sorprenda. O sea, puede no sorprendernos, pero sigue siendo inadmisible. No, yo creo que nos sorprende. O sea, cuando vemos imágenes como las de la señora del Transantiago con su hija, nos sorprende y causa reacciones todavía. No hemos llegado al nivel de los argentinos, parece, ¿no? Pero vamos para allá. Debería ser. 9:29. Dejamos hasta aquí el mostrador en la clave. Agradecemos a Mirko Macari, también a Héctor Cosio y nos vemos mañana, ¿no? Y el viernes, nueva jornada. Viernes, para que los auditores que nos siguen sepan, vamos a estar en el Hotel Sheraton, ¿eh? Uy, eso va a haber desayuno, salmón, el piso 21, ¿no? Vamos a tener ahí otra cosa con la gente del Sheraton. Gracias, Ricardo. Gracias. 9:30, hacemos una pausa y ya viene el panel de los días miércoles. Estoy viendo. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.